En el video anterior llegamos a esta ecuación. ¿Qué le pasa al trabajo cuando se incrementa el salario? Y lo dividimos en dos efectos. El efecto sustitución y el efecto ingreso total. Juntamos los efectos ingreso ordinario y ingreso dotación en un solo efecto ingreso total. El efecto sustitución, siempre será positivo. Pero el efecto ingreso ordinario, el efecto ingreso total, pues va a ser negativo si el ocio es un bien normal. Y el trabajo pues es positivo. Entonces, el resultado es un positivo más un negativo teniendo una solución ambigua. Para eso vamos a tener para eso vamos a revisar la siguiente gráfica. Tenemos ocio, tenemos consumo, y también voy a poner la gráfica, más que la gráfica del trabajo, voy a poner la gráfica del ocio. Tengo la derivada del ocio con respecto a W, va a ser igual a la derivada de 24 menos L hicksiana con respecto a W más la derivada de 24 menos L con respecto al ingreso por L. Este resultado también tiene este problema. Las ecuaciones son inversas, son lo mismo, nada más están representadas de una manera y de la otra. Esto es negativo. Mi efecto sustitución siempre es negativo porque ocio y consumo son dos bienes. Aquí es positivo porque el trabajo es un mal. Esta parte es positiva si el ocio es un bien normal. Aquí. Pues esto es positivo. Y tenemos exactamente el mismo problema. Este es negativo y este es positivo y el resultado es ambiguo. Depende de cuál de los dos efectos gane. Entonces, en la gráfica del consumo, pues vamos a dibujarla nuevamente aquí, 24. Y vamos a tener mi dotación con un ingreso no laboral C barra y la restricción presupuestal. W entre P. Y además voy a tener pues un punto de tangencia en una curva de indiferencia que me hará lo más feliz posible, U0. Tengo este punto. Esta gráfica solamente va a ser para el efecto sustitución y el efecto ingreso total. Entonces, tenemos un incremento en el salario. Si no tuviéramos dotación, pues el incremento en el salario sería así. Pero como tenemos dotación, el incremento en el salario es para acá. Tengo un pivoteo. Este es W' entre P, donde W' es mayor que W. Y eso me lleva a una nueva curva de indiferencia. Voy a dibujarla igual que la otra. U' me llevará a este punto. Lo voy a dibujar adrede también igual para no tener tanto problema. De tal manera que el ocio, 24 menos L0, sea igual a 24 menos L'. Pero aquí nuevamente voy a graficar el efecto sustitución. El efecto sustitución es incremento de los nuevos precios para manteniendo la utilidad constante, son los precios verdes, pero sobre U0
Tengo este punto aquí. Tengo 24 menos L Higksiana. Y aquí tengo mi efecto sustitución. Ojo, es negativo con respecto a ocio, pero como ocio es 24 menos L, así como se redujo de aquí a aquí, de aquí a aquí se redujo mi ocio. Pero es idéntico a de aquí a aquí se incrementó mi consumo. Por eso el efecto sustitución es negativo con respecto al ocio, pero es positivo con respecto al consumo. Y para no tener tanto grafiquero ahí, lo que voy a hacer es quitar el efecto. Primero le quitamos, lo descompensamos para mantener la utilidad constante. Es una descompensación de Higgs, porque acuérdense que ahora fue un incremento en el precio que me llevó a una curva de indiferencia mayor, pero yo quiero mantenerlo en U0, lo descompenso a la Higgs, y luego le digo, no, no te creas, no te voy a descompensar, ahí está tu dinero. Entonces lo regreso. Lo regreso y voy a pasar de este punto a este punto. Lo que me va a llevar es que el efecto ingreso, ambos, ordinario más dotación, y entonces el efecto total en este ejemplo es igual a 0. El efecto, si queda un poquito más para acá, entonces el efecto ingreso dominará el efecto sustitución, teniendo un efecto total de un incremento en el ocio. Si quedamos un poquito de este lado, el efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso, teniendo una pequeña reducción en el ocio, siendo esto negativo. En este caso, en esta gráfica, el efecto sustitución es exactamente igual al efecto ingreso y regresamos al mismo lugar de mi canasta de ocio, de mi demanda de ocio, de mi oferta de trabajo original. Un incremento en el salario incrementa el ingreso, pero encarece el ocio. Incrementa el ingreso, tengo más dinero para consumir más ocio. Encarece el ocio, lo trato de sustituir porque es más caro. El efecto total es ambiguo, depende de cuál de los dos efectos domine. Finalmente, que es el punchline o el resultado final de esta aplicación, es esta aseveración. La curva de oferta de trabajo se dobla hacia atrás en el punto donde el efecto ingreso iguala en magnitud, pero signo contrario, al efecto sustitución. Lo vamos a graficar así. Yo tengo ocio, tengo consumo, 24, se barra, esta es mi dotación, y vamos a empezar con un salario pequeño. Un salario pequeño, voy a hacer una curva de indiferencia, ahora sí va a ser un poquito más trabajo construir las curvas de indiferencia. Bueno, a ver qué tal sale. Con este salario pequeño yo llego a esta curva de indiferencia. Si se incrementa el salario, eso me permite llegar a una curva de indiferencia mayor. Pero ojo, el ocio se redujo. Cuando yo pasé de aquí a aquí, el ocio pasó de aquí a aquí. Al incrementarse el salario, se incrementa el salario y el ocio se reduce, quiere decir me pongo a trabajar más. ¿Por qué? En esta parte, el efecto sustitución domina el efecto ingreso de tal manera que al hacerse más caro el ocio, yo consumo menos ocio. O al subir el salario, yo consumo, o sea, yo
incremento mi oferta de trabajo, porque se vuelve muy atractivo para mí trabajar porque me están pagando más, me están doblando, me están subiendo el salario y eso me incentiva a mí a trabajar más horas porque ahora gano más por hora trabajada. Está el efecto sustitución, es el que está dominando ahí. Sigue subiendo el salario. Y al parecer aquí en mi gráfica sigue bajando mi ocio. Sigue bajando el ocio. Quiere decir que, voy a poner aquí un poquito más abajo. Sigue bajando el ocio. Quiere decir que el efecto de sustitución sigue dominando. Pero esto no es así siempre. Si llega un momento en que yo estoy ganando tanto o me están pagando tanto, en este punto por aquí, yo paso aquí y prácticamente el efecto ingreso, que es reducir el ocio, y el efecto sustitución, que es incrementar el ocio, se anulan exactamente en este punto del azul celeste. Sigue subiendo el precio y vamos a ver qué sigue pasando. Me siguen subiendo el salario. Y entonces la curva de indiferencia me va a llevar a un punto aquí. Aquí la forcé demasiado, pero bueno, es que ya tenía prisa. Eventualmente va a ser esto. Es decir, me regreso. En este caso, me están pagando tan bien que yo ya no quiero trabajar tanto. Con que trabaje unas cuantas horas voy a tener mucho dinero. Entonces, el ocio es más caro, pero tengo tanto ingreso que el efecto ingreso le gana al efecto sustitución de decir, tengo que sustituir el ocio porque es bien caro el ocio. Al principio, el efecto sustitución gana. Yo quiero sustituir el ocio, mi ingreso adicional no es suficiente. O gano muy poquito, me suben el salario, yo tengo incentivos a trabajar más horas. Me suben más el salario, tengo incentivos a trabajar aún más horas. Me suben más el salario y yo ya no tengo incentivos a trabajar más horas porque con lo que gano es suficiente para comprar un chorro de consumo, entonces empiezo a trabajar cada vez menos horas. Lo que me lleva a una curva de oferta-precio con dotaciones que es así. Esa es mi curva de oferta-precio con dotaciones. Y de esta curva de oferta-precio nosotros podemos pasar a un mundo de la oferta de trabajo y en el salario. Cuando el salario es azul, es el salario más bajo, yo ofrezco esta cantidad de trabajo, la distancia de aquí a aquí, ¿ok? Más o menos son unos 3 centímetros, está ahí, y tengo este punto. Cuando me suben un poquito el salario al precio verde, digamos que sube el salario ahí, yo ofrezco un poquito más de trabajo. En vez de ofrecer de aquí a aquí, ofrezco de aquí a acá. Es un poquito más. Entonces, aún mayor salario, ofrezco un poquito más de trabajo. El efecto sustitución es el que está dominando. Luego se incrementa el precio al precio rojo, que es un poquito más alto el precio rojo. Y el precio rojo también me lleva a un incremento en la cantidad de trabajo. Paso de aquí hasta acá. Entonces, trabajo más. Estoy ofreciendo más trabajo. Y luego me suben más el salario al salario celeste, que es un poquito mayor.
Y el salario celeste trabajo lo mismo que con el salario rojo, o sea, aquí. En este momento el efecto ingreso y el efecto sustitución están equilibrados y no cambia mi consumo de ocio ni mi oferta de trabajo. Luego me ofrecen aún un salario aún mayor, este verde clarito. Es que este era este otro verde, pero bueno. No, bueno, ya no sé. Este último verde es el salario aún más alto con este último verde. Y eso hace que la cantidad de trabajo se reduzca. Ya no es la misma que antes, ahora es un poquito menor. Estamos por aquí. Si nosotros juntamos todos estos puntos, lo que tengo es mi oferta de trabajo y puedo ver cómo se dobla hacia atrás. Esta es la curva de oferta de trabajo. En esta sección de precios, el efecto sustitución es mayor en términos absolutos que el efecto ingreso total, que el efecto ingreso ambas. En este punto en particular, por aquí así, el efecto sustitución es igual al efecto ingreso. Y de aquí para acá, el efecto ingreso es mayor que el efecto sustitución. Entonces, al principio, cuando ganamos poco, el efecto sustitución domina el efecto ingreso. Me suben el salario y yo no puedo trabajar menos. Si me están pagando más, voy a trabajar más horas, pues si me están pagando más. Pero llega un momento en que me están pagando tanto por hora de trabajo que ya no necesito trabajar tanto y entonces empiezo a reducir mi oferta de trabajo. Y yo al cabo alcanzo canastas de consumo mucho más altas.